Hola chavales, ¿qué tal? Vamos con una nueva cuestión de lengua española. En esta ocasión vamos a tratar el complemento directo y la preposición a. ¿Cuándo el complemento directo puede llevar la preposición a o si la requiere? ¿En qué casos? Porque esta es una cuestión que entraña cierta complejidad, sobre todo a los extranjeros que están intentando aprender lengua española, intentando dominar la competencia comunicativa en la lengua de Cervantes, porque en otras lenguas incluso latinas como el francés, el complemento directo nunca lleva preposición a y sin embargo en español de vez en cuando sí. Pero primero vamos a ver lo que es el complemento directo, porque como decía Sócrates, para saber lo que es algo debemos saber definirlo, la famosa mayéutica socrática de hacerse preguntas y saber definir cada cuestión, cada término con los que estamos trabajando. El complemento directo tradicionalmente se ha definido como el sintagma nominal o grupo nominal sobre el que recae la acción del verbo, aunque esto no nos dice mucho. Hablo de sintagma nominal o grupo nominal, aunque en algunas ocasiones, como veremos, pueda llevar esa preposición a, porque esa preposición a no va a ser más que un mero índice funcional. Ya sé que ahora la nueva gramática de la RAE considera que los grupos preposicionales o los sintagmas preposicionales tienen como elemento nuclear a la preposición, pero esto es algo con lo que los funcionalistas no estamos muy de acuerdo. Primero, porque las preposiciones tienen un significado procedimental, no un significado léxico, y además no pueden aparecer aisladas y por tanto considerarlas núcleo o elemento nuclear es bastante disparatado. Pero dejando esto a un lado, como digo, el complemento directo se define como el sintagma nominal o grupo nominal sobre el que recae la acción del verbo, aunque de vez en cuando vaya a poder llevar esa preposición a. Y también se decía que servía para completar a los verbos transitivos, esos verbos que por su significado, por su naturaleza, por su lexema, necesitaban ese complemento directo o objeto directo para completar su significado. Así el que come, come algo, come una tortilla, come una empanada, o el que lee, lee algo, lee un libro, lee una revista, lee un artículo. Bien es cierto que ese complemento directo, algunos verbos lo van a exigir de forma expresa y otros no, puede estar de forma elíptica. Yo puedo decir que mañana como en Valladolid y no decir lo que como, si lubina al horno, solomillo de ternera. Y en otras ocasiones, como por ejemplo romper, yo no puedo decir ayer rompí ¿qué? Rompí un cristal, rompí el teléfono móvil, ¿de acuerdo? Entonces algunas veces va a estar elíptico, otras veces va a estar expreso, pero en cualquier caso esa naturaleza verbal exige ese complemento directo. Esto nos conecta un poco con la gramática de Valencia de Lucien Tesnier, porque siguiendo a Salvador Gutiérrez Ordóñez, como él decía, parafraseando un poco el Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo, y lo esencial siempre es el verbo, ¿no? El verbo es el elemento central, nuclear, en torno al cual orbitan o giran el resto de complementos, y los más próximos a él son los complementos argumentales, ¿no? Y entre estos complementos argumentales está el complemento directo, Ya sabéis que hay verbos avalentes, que son los que no exigen ningún complemento argumental, como por ejemplo llueve, que no necesita ni sujeto, ni complemento directo, ni nada. Verbos monovalentes, que exigen un complemento argumental, puede ser el sujeto, como en él pasea, o puede ser un complemento directo, como en había mucha gente. Verbos bivalentes o divalentes, que van a exigir los complementos argumentales, por ejemplo, sujeto y complemento directo, alguien que coma y lo que come, él come empanada, o sujeto y complemento de régimen, por ejemplo, él confía en sus amigos, o ellos se quejan del gobierno. O pueden ser trivalentes, ¿no? Con tres complementos argumentales. Por ejemplo, entregar a alguien que entregue algo a alguien, ¿no? Alguien que entrega, lo que se entrega y a quién se entrega. Bien, pero seguimos con el complemento directo. Sintagma nominal sobre el que recae la acción del verbo y que completa a verbos transitivos, a estos verbos que necesitan un complemento directo porque lo exige su naturaleza léxica. Pero ¿cómo reconocemos el complemento directo? Bueno, ya sé que tradicionalmente os han dicho mucho lo de hacerle preguntas, ¿no? Al verbo, el preguntarle qué o qué cosa para que nos salga el complemento directo. Mucho cuidado con ello porque tiene muchísimo riesgo. No voy a ser yo quien decrete la prohibición de hacer estas preguntas, pero como diría el maestro Larcos, forraos de escéptica cautela porque esto os va a traer muchos quebraderos de cabeza, Muchas veces el complemento directo no va a responder a qué, sino a quién. Envía a tu padre va a ser complemento directo y responde a quién. Y muchas veces le podéis preguntar qué o qué cosa al verbo, por ejemplo, me gustan las tartas de queso. ¿Qué es lo que me gustan las tartas de queso? Y no va a ser el complemento directo, sino el sujeto, porque si lo pasamos de plural a singular, diría me gusta la tarta de queso, cambiaría el verbo. Con lo cual, con las preguntas, mucho cuidado. Mejor la sustitución por pronombres personales átonos, los críticos lo, la, los, las. Y si se puede, la prueba irrefutable que se consideraba la transformación en voz pasiva, pero en esta también tenéis que tener cuidado porque no todos los verbos la admiten. Por ejemplo, tener, haber, el complemento directo no se puede pasar a voz pasiva. Tengo 30 años, nadie puede decir 30 años son tenidos por mí, o había mucha gente, nadie dice mucha gente era vida, pero sin embargo sí es el complemento directo. Y en cuanto a la sustitución por lo, la, los, las, ya sé que en Castilla, en la meseta septentrional de la península, pues tenemos el problema de ser leístas, laístas y en menor medida loístas, Esa es una suerte con la que cuentan los que hablan español meridional o español de América, que no suelen incurrir en estos errores.
Así que hay que tener cuidado, pero bueno, eso también es fácil distinguirlo. Cuando muchas veces decimos devuélveme el libro, no debemos decir devuélvemele, sino devuélvemelo. Hay gente que no sabe cómo y por qué tengo que decirlo. A que si en vez de ser el libro fuera la libreta, no dirías devuélvemele, sino devuélvemela. Pues si es masculino, igual. Esto pasa como cuando incurrimos en laísmos, que alguien dice, la dije a mi novia que viniera. No, es le dije. ¿Y cómo sé que es le dije? A que si fuera tu amigo no dirías lo dije a mi amigo que viniera, dirías le dije. Pues lo mismo aunque sea de sexo femenino y por tanto en este caso de género femenino, ¿de acuerdo? Así que la sustitución por clíticos o por unos personales átonos es lo más eficaz para saber cuál es el complemento directo. Y ahora vamos con el complemento directo que lleva preposición a. Generalmente se ha dicho que el complemento directo lleva preposición a cuando se trata de persona o elemento personificado. Esto como generalización está bien, pero tenéis que tener cuidado. De hecho hay algunos que prefieren hablar de ente animado, porque no solo se trata de personas, como envía a tu padre, lo vi, tu padre fue visto por mí, sino que yo puedo decir que vi a mi perro o que acaricié a mi perro. Mi perro no es una persona, pero bueno, hay gente que decía, bueno, pues elemento personificado. Es mejor hablar de ente animado. Pero aún así tenéis que tener cuidado porque dependerá de que este ente animado sea específico o no. Si es inespecífico o está indeterminado, en ocasiones se podrá prescindir de la preposición a. Yo puedo decir que busco a un profesor, es un elemento, es una persona en este caso, elemento personificado, ente animado y específico. Pero también puedo decir busco un profesor, uno cualquiera, con lo cual prescindo de la preposición a pesar de que se trata de persona o de ente animado o de elemento personificado, porque es inespecífico, ¿de acuerdo? Con lo cual, para que veáis que hay en algunas ocasiones que aun tratándose de persona, como es inespecífica, no va a llevar la preposición a. Y en otras ocasiones, aunque no se trate de ente animado, también se le puede añadir la preposición a. Son las famosas frases u oraciones, como por ejemplo, la virtud vence al vicio. En vez de decir la virtud vence el vicio, para distinguir cuál es el sujeto y el complemento directo, para desambiguar un poco, porque imaginad que el sujeto estuviera pospuesto al verbo. Vence la virtud el vicio. La virtud vence al vicio, el vicio vence a la virtud. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el complemento directo? Hombre, por regla general, lo que está al principio, al inicio y antepuesto al verbo, pues suele ser el sujeto, pero para desambiguar, pues muchas veces se dice la virtud vence al vicio. Y en ocasiones simplemente porque se personifica de alguna forma ese sustantivo abstracto. Muchas veces podemos decir que nuestros soldados vencerán al miedo. En vez de decir vencerán el miedo, decimos vencerán al miedo. De alguna forma personificamos ese sustantivo abstracto del miedo. O tenemos un amigo opositor, yo estoy pensando en uno, ¿no? Por ejemplo, que está opositando y podemos decir, bueno, pues mi amigo vencerá, en vez de la pereza, vencerá a la pereza. Y de alguna forma personificamos, hacemos como si fuera un ente animado ese sustantivo abstracto de la pereza. Incluso en algunas ocasiones se quita la preposición a al complemento directo cuando luego hay otro complemento con preposición a que suele ser el indirecto para desambiguar, aunque esto cada vez ocurre menos, como por ejemplo, pues mi amigo, en vez de decir presentó a su novia a sus padres, decimos mi amigo presentó su novia a sus padres. Le quitamos la a al complemento directo su novia porque como ya la tiene el complemento indirecto a sus padres, pues para evitar posibles ambigüedades. Aunque esto era algo que prescribía la gramática tradicional, la verdad es que en el uso muchas veces se sigue utilizando la preposición a en el directo y se utiliza tanto en el directo como en el indirecto. Mi amigo presentó a su novia a sus padres, o mis padres presentaron a mi hermano al profesor. Pero bueno, de vez en cuando en el complemento directo se omite. Con lo cual, el complemento directo sí es el sintagma nominal o grupo nominal sobre el que recae la acción del verbo, que sirve para completar a verbos transitivos y que lleva preposición, decimos de forma así general, cuando es persona o se trata de elemento personificado o ente animado, pero específico. Recordad que se puede decir busco a un profesor, pero también de forma inespecífica busco un profesor, uno cualquiera, y no llevará la preposición a. Y en algunas ocasiones, como en el ejemplo de la virtud vence al vicio, el vicio no es un ente animado, pero para evitar ambigüedades, pues se podrá colocar esa preposición a como mero índice funcional. Esta es una cuestión bastante importante porque a veces trae ciertos quebraderos de cabeza a estudiantes de español como lengua extranjera, porque como digo, en otras lenguas, como por ejemplo el francés, el complemento directo nunca lleva preposición a, pero también puede servir a los propios hispanohablantes, a los hablantes nativos de español, para que reflexionemos sobre las construcciones de nuestro idioma y cómo utilizamos en este caso las preposiciones con algunos complementos. Espero que os haya resultado muy interesante esta cuestión del complemento directo y la preposición a, y como siempre nos veremos en el siguiente vídeo.